Bueno, continuamos con el video 44, la segunda parte. Esto es, como ustedes pueden apreciar, la isobata. Líneas de igual posición, de profundidad. Acá me está diciendo 3 metros 10. 3 metros 10. Ahora, ¿cómo obtengo yo estos 3 metros 10 de profundidad? ¿De dónde salen esto? Cuando estoy realmente navegando. Yo tengo la sonda ecoica en el barco, que me está indicando, va a depender del modelo de la sonda que yo tenga, o tengo el escándalo que lo arrojo. ¿Qué me está indicando eso? ¿Me está indicando profundidad o me está indicando sondaje? Me está indicando sondaje. Esto es lo que figura en carta, no es la realidad de mi barco. La realidad de mi barco es el sondaje que yo estoy tomando, lo que la sonda tira hacia el lecho marino y vuelve, y me está indicando el sondaje. ¿Qué es el sondaje en realidad? Acá hay una imagen. Fíjense en que yo tengo acá el PRS, plano de reducción de sondaje, plano de reducción de sondaje. Del PRS para abajo hacia el lecho marino, esa es la profundidad. Esto es lo que a mí me está figurando en la carta. Esto son las líneas que figuraban en el ejemplo anterior. Esto, la profundidad. Hay otros autores que a esto le llaman sondaje y a este sondaje lo llaman profundidad. Hay otros autores. Yo voy a respetar lo que dice la escuela. La escuela y muchos lugares más. Se le llama sondaje desde el barco, la sonda que me está hasta el lecho marino y vuelve. ¿Sí? Esto es el sondaje. Esta es la profundidad. O sea que esto está dividido por el bendito PRS, plano de reducción de sondaje. Del PRS hacia arriba viene a ser justamente la altura de marea. La altura de marea. La altura de marea se va a componer de la baja mar, nivel medio del mar y la pleamar. Pleamar, nivel medio y baja mar. De este nivel medio es de donde se toman las alturas de las torres y los faros que figuran en la carta. De acá sale, del nivel medio. Tienen la baja mar, tienen el PRS o altura cero de marea. PRS o acá, a partir de acá es la altura cero de marea. Y fíjense en que después está el margen es la cantidad de agua que tengo de la quilla del barco hacia abajo, que lo que se busca mínimo son más o menos, va a depender de cada capitán, pero se busca más o menos 30 centímetros mínimo. Bueno, esto es el margen, la cantidad de agua que tengo de la quilla o quillote hacia el lecho marino. Lo que la ecosonda me determina es el sondaje. Ahora, el sondaje, si yo le resto al sondaje la altura de marea, si le resto la altura de marea que tengo en el lugar para ese día y en ese momento, yo tengo la profundidad. Bueno, justamente toda esta línea de profundidad, el PRS, en toda la carta, eso es la isobata. Eso es la isobata. Puntos de iguales profundidad. A eso hay que sumarle la altura de marea. A eso hay que sumarle la altura de marea. O sea que si yo estoy navegando en una zona donde mi altura de marea es mínima, es cero, ¿qué agua voy a tener yo debajo de mi barco al no tener altura de marea? Voy a tener la profundidad propia del lugar, la profundidad. Esa profundidad es fija, ya me lo dice la carta. Si tiene 3 metros, va a tener 3 metros. A esos 3 metros hay que agregarle, de acuerdo al día y a la hora, la altura de marea del lugar, si está en baja mar o está en pleamar. Este es un ejemplo típico que, para saber diferenciar altura de marea con lo que es la profundidad. Por eso una cosa es saber diferenciar el sondaje y otra cosa es saber diferenciar la profundidad. Lo que tomo yo con la sonda ecoica del barco no es profundidad, es sondaje. Hay autores que sí, a eso lo llaman profundidad y a la profundidad lo llaman sondaje. Yo me voy a basar en la escuela. ¿Qué es el PRS? El PRS es el promedio tomado de los valores de las mayores bajantes, los valores de las mayores bajantes registradas, las profundidades que figuran justamente en las cartas. Las profundidades que figuran en las cartas están referidas a este plano, al PRS. Y este es el promedio tomado de los valores de las mayores bajantes registradas. ¿Qué es el nivel medio? El nivel medio es
el promedio de las distintas bajamares y pleamares registradas durante muchos años. En las cartas náuticas figuran justamente la altura de los faros, las torres, los puentes, etcétera, referidos no al PRS, a nivel medio. Por eso son dos cosas distintas. ¿Qué es la altura de marea? Es la altura de las aguas y se miden del PRS hacia arriba. Y el sondaje es la cantidad de agua que se mide desde el barco por intermedio de la sonda. De ahí sondaje, que lo está sondeando. Y profundidad es la que está expresada justamente en la carta. Y se mide desde el fondo marino, desde el lecho marino hasta el PRS. Si esas líneas son iguales, a eso se le llama isobata, líneas de iguales profundidades. Y eso es una línea de posición. Se usa muy poco, pero al no tener nada, esa referencia me sirve. Es para tener en cuenta, no es algo que sea despreciable. Vamos a compartir en pantalla. Fíjense, esto es la isobata. Esta es la estructura desde el lecho marino, PRS. Esto hasta acá es la profundidad. A partir del PRS viene la baja mar, nivel medio del mar y pleamar. Desde el PRS hasta la pleamar, hasta arriba, todo eso es la altura de marea que va a variar de acuerdo al lugar, de acuerdo al día, de acuerdo a la hora, en fin, de acuerdo a la luna, va a variar de acuerdo a varias cosas, pero esto varía. El sondaje es todo. O sea que un día que yo tenga baja mar, mi sondaje va a ser desde acá hacia abajo. Este es otro ejemplo que lo muestra. Lecho marino, desde la quilla hacia abajo, margen, en este caso tengo 20 centímetros, este es el margen. Todo esto es sondaje, en este caso tengo 1,40 m, esto es el calado, y fíjense en que esto es profundidad, 50 centímetros, y desde el PRS hacia arriba es la altura de marea. Bueno, espero que esto haya quedado aclarado, más o menos para diferenciar qué es sondaje y qué es profundidad. Sepamos que el barco no me está dando profundidad, me está dando sondaje. Para saber la profundidad que tengo en la carta, eso hay que restarle la altura de marea. Eso me va a dar la profundidad del lugar. Y eso va a figurar en carta y no es un dato menor. Bueno, muchas gracias.